¿Cuál es el núcleo de la transformación matricial? Dada por la matriz A, el núcleo de una transformación matricial es el conjunto de todos los vectores de entrada X en Rn o, en nuestro caso, en R3, tal que T vector X es igual al vector 0. Para encontrar una base para el núcleo de T, necesitamos resolver la ecuación matriz A por vector X es igual a un vector 0. Los vectores del conjunto de expansión forman una base para el núcleo de T. Y el número de libre las variables indicarán cuántos vectores hay en una base. Vamos a configurar esto en la siguiente diapositiva. Necesitamos resolver la matriz a veces que el vector X sea igual al vector 0. Así que sigamos adelante y configurémoslo. El vector X es cualquier vector en R3, dejemos que el vector X sea el vector con componentes X1, X2 y X3. Y este producto debe ser igual al vector 0 en R3. Y ahora tenemos que resolver el sistema. Sigamos adelante y escribamos una matriz aumentada, donde la primera fila es 1, 3, 4, 0. Y la segunda fila es 0, menos 1, 0. Y la tercera fila es 2, 0, 2, 0. El siguiente paso es escribir la matriz aumentada en forma reducida o en escalones, lo que ya he hecho para ahorrar tiempo. La primera fila es 1, 0, 1, 0. La segunda fila es 0, 1, 1, 0 y la tercera fila es una fila de ceros. Vamos a etiquetar las columnas. Te das cuenta de que tenemos pivotes en la columna 1 de la columna 2, pero no en la columna 3. Sabemos que X3 es una variable libre. La primera fila indica X1 más X3 igual 0. La segunda fila indica que X2 más X3 igual 0, y sabemos que X3 es una variable libre, dejemos que X3 igual X3. El siguiente paso es resolver la primera ecuación para X1 y la segunda ecuación para X2, ya que X3 es la variable libre. Así que tenemos X1 igual X3, X2 igual X3, y, por supuesto, X3 sigue siendo igual a X3. Sigamos adelante y permutemos la solución dejando que X3 igual T y, por lo tanto, X1 igual T, X2 igual T y X3 igual T. Así que ahora sabemos que todos los vectores X en R3 es tal que el vector Tx es igual a 0 vector. O en forma de T. Si factorizamos la T, tenemos T veces el vector negativo y 1 negativo, 1. Así que este vector y la expansión establecen el vector negativo 1, 1 negativo, 1, forma la base del núcleo de T. Todas las combinaciones lineales de este vector forman una línea. Si volvemos a nuestra pregunta que nos hacen, ¿el núcleo es una línea pasando por el origen con el vector de dirección de qué? Bueno, este vector base aquí nos da una dirección vector para la línea, así como cualquier escalar múltiplo de este vector. Así que si miramos nuestras elecciones aquí, fíjate en que no podemos elegir el vector negativo 1, 1 negativo, 1, eso no significa que nuestro trabajo sea incorrecto. Recuerda, podría ser cualquier valor, así que si dejamos T, por ejemplo, igual a 1 negativo. Luego el vector de dirección sería el vector 1, 1, 1 negativo. Y fíjate que esta es una de las opciones, es la cuarta opción aquí. Así que tendríamos que seleccionar el vector 1, 1, negativo, para el vector de dirección de la línea que representa el núcleo de la transformación matricial. Espero que esto te haya resultado útil.